Hola, buenas tardes. Soy el doctor Juan Godínez. Soy pediatra y dermatólogo pediatra. Actualmente trabajo en Centro Médico Nacional La Raza. Yo les voy a hablar de la alopecia en niños, pero quisiera referirme a recapitular varios detalles previos a hablar de las alopecias. Vamos a hablar un poquito de pelo. El pelo tiene una formación que viene también del ectodermo, donde se forma la piel. Y en esta sección, a partir de una papila dérmica, empieza a estimular y genera este esbozo que se va a meter a la dermis, ¿sí? Y va a generar este pelo. Se llama complejo pilosebáceo cuando nosotros encontramos tres estructuras principales: nuestro folículo piloso, nuestra glándula sebácea y nuestro músculo piloerector del pelo. Estas tres estructuras forman el complejo pilosebáceo. Y nosotros vamos a dividir el pelo, para hacerlo mucho más fácil, en tres anatómicamente, en tres estructuras. El infundíbulo folicular, que es la parte superficial del pelo; el istmo, que sería la zona media o de donde se asienta la glándula sebácea, hasta donde va a empezar el bulbo y la zona del bulbo. La zona del bulbo es la zona más profunda del pelo. Esto para tener más o menos ubicación de dónde podrían encontrarse las patologías de pelo. Nosotros, el pelo es una de las estructuras más fuertes y está compuesta casi en el 30% por proteínas. De esto, la proteína que es más contenida es la queratina. La queratina tiene mayor cantidad de azufre, y de otra estructura, otra de nuestro cutáneo que también tiene mucha queratina, es las uñas. Este también es una estructura muy fuerte. El resto, el 70%, pues pueden ser sales, agua, otras sustancias como urea y los aminoácidos. Pero para que tengamos la estructura final del pelo, nosotros tenemos tres tipos de pelo. Un pelo que ustedes seguramente ya conocen después del nacimiento, que se conoce como lanugo. Tenemos un pelo velloso, que en general todos los seres humanos tenemos, y el pelo terminal. ¿Cuál es la diferencia entre el pelo velloso y el pelo terminal? Principalmente la presencia de médula, y además de la estructura, que es mucho más delgada, tiene menos cantidad de pigmento y la densidad es mucho menor. Obviamente, al nacimiento, aunque tienen estructuras de pelos terminales, sabemos que el pelo terminal por ejemplo, está en piel cabelluda, en zona de la barba, etcétera. Tenemos otras, eh, la diferencia con el pelo velloso es que está en el resto del cuerpo, por ejemplo, y el pelo al nacer va a ser mucho, aunque es terminal, es mucho más delgado, tiene menos pigmento y va a tardar el proceso de los años para adquirir ya el largo, el volumen más grueso, etcétera. Esto se logra a través de estímulos androgénicos. Por eso en los adolescentes pues puede haber también crecimiento de más vello corporal y engrosamiento del pelo terminal. Ahora bien, tenemos un ciclo del pelo. El ciclo del pelo tiene tres fases, de hecho ya hay una cuarta fase. Es la fase anágena o fase de crecimiento del pelo. Este tiene una duración muy larga, de 2 a 6 años, o hay una regla de los 1000 días, donde dura este tiempo en el crecimiento del pelo. La mayoría del pelo se encuentra aquí, aproximadamente el 85% siempre está en fase de crecimiento, fase anágena. La fase catágena es en el momento cuando se desprende la papila dérmica, ya no recibe todos estos nutrientes y queda como en un momento estacionario. Empieza esta fase de involución o regresión, no tiene mucha duración, aproximadamente 10 días o 2 a 3 semanas, y solamente el 1% del pelo se encuentra en esta fase. Finalmente tenemos una fase telógena. La fase telógena ya es el momento del reposo y bueno, pueden ocurrir varias cosas. A lo mejor yo me cepillo, me peino después del baño, etcétera, que ocurre esta caída del pelo. La duración es de 3 meses o 100 días. Si se dan cuenta, en el primero son 1000 días, en la fase catágena son 10 días y en la fase telógena son 100 días aproximadamente la duración. Entre la fase catágena y telógena tenemos el 15% del pelo. Entonces está en este momento estático, donde ya va a ocurrir la caída del pelo. Ya no es un momento donde hay metabolismo, mitosis de crecimiento del pelo.
Es importante comentar esto porque ahorita en una patología es un momento relevante. Entonces existe una última que es la fase exógena, donde pues ya hay esta caída del pelo que ya hemos comentado. El pelo ya hay muchos, hay un dicho que nadie toca el pelo y de hecho hay algo que se llama privilegio inmunológico. Es el momento, el pelo no, nadie se acerca a nivel inmunológico a él para entenderlo fácilmente. Él tiene su propio reloj biológico, entonces él se va a regir solito. Hay ciertas hormonas y factores de crecimiento que estimulan su crecimiento por efecto, por ejemplo, la hormona adenocorticotrópica, y por eso vemos en algunos síndromes que están incrementadas estas hormonas, datos de mayor cantidad de surtismo, etcétera, y factor de crecimiento similar a la insulina. Por eso algunos pacientes con acné pueden cursar también con esto, con hirsutismo, etcétera. Y otras sustancias que pueden inhibir el crecimiento del pelo. Por ejemplo, es los estrógenos, por eso observamos en las mujeres que hay menos cantidad de pelo o vello, y ciertas interleucinas como la interleucina 1 y la interleucina 6. Entonces, nadie se acerca al pelo, nadie lo toca, él tiene su propio reloj biológico. Las alteraciones del pelo las vamos a dividir en dos, en alopecias, que es cuando hay una caída o pérdida del pelo donde sí existía o hubo ahí pelo. Y la otra es la hipertricosis. La hipertricosis es el crecimiento del pelo que incrementa en cantidad y grosor en sitios donde comúnmente pues no hay un pelo velloso, un pelo terminal, etc. En nosotros nos vamos a enfocar a esta primero, que es la alopecia. Vamos a hablar un poquito de alopecia. Las alopecias se dividen en dos. Bueno, hay varias formas de clasificarlo. La primera clasificación es por su tiempo de presentación. Ocurren desde que ya nació, ya está presente esta zona alopécica o fue adquirido. Eso es lo que yo me tengo que preguntar para que pueda clasificarlo. ¿Es congénito o es adquirido? Y el momento de tipo de evolución, si es cicatricial o no es cicatricial. Y es importante tener en mente la cicatriz. La cicatriz es una estructura de piel que va a dar parecido a lo que hubo ahí y normalmente no tiene anexos cutáneos. Los anexos cutáneos son el pelo, las uñas, las glándulas sebáceas y subdura, y para si vemos una cicatriz no tiene estas estructuras. Entonces, al no tener y volverse cicatricial ese sitio, ya no se va a generar más pelo. Por eso es importante que podamos definirlo y en algunos casos, como en la alopecia areata, pues evitar llegar a estas situaciones que ya no van a generar pelo. El doctor Sergio Baño es un experto en pelo, en tricología, entonces además de clasificar de acuerdo a la etiología que ya, de acuerdo a la aparición y de acuerdo a su tipo de histopatológico, vamos a clasificarlo en una etiología, si es primario o de secundario, y la distribución, como estamos viendo aquí, si es de tipo localizado, si es en un patrón androgénico o si es de forma difusa, como estamos observando en la parte de acá. Vamos a comenzar con las alopecias congénitas o de nacimiento. Estas las tenemos que dividir en dos, en no cicatriciales y cicatriciales. Las no cicatriciales tenemos a la triquia o hipotricosis, donde la triquia pues no se forma como tal el pelo y tiene mucha relación, o las no cicatriciales pueden ser desde el nacimiento que adquieren este patrón más difuso y tienen asociación con ciertas genodermatosis. Un ejemplo sería la displasia epidérmica hipohidrótica. O las de tipo cicatricial, que son localizadas, o de tipo difusas. Vamos a poner ciertos ejemplos de alopecias congénitas localizadas. Tenemos esta alopecia triangular congénita. Podemos observarla posterior al nacimiento, se localiza en la zona frontotemporal. Puede ser unilateral, aunque en 20% de los casos la podemos encontrar de tipo bilateral. Y solamente encontramos aquí que puede haber a lo mejor en el centro de la zona alopécica presencia de pelos o más ya folículos que están miniaturizados, que son más pequeños, y bueno, se puede perpetuar esto. Puede ocurrir, normalmente ocurre antes de los 6 años de edad, aunque puede aparecer ya en la adolescencia. Tenemos que tener este antecedente y como tal, pues no se da ningún tipo de tratamiento. O una alopecia que es cicatricial, que es la aplasia cutis. Como tal, en ese sitio, en este sitio, si estamos viendo aquí la primera imagen, no hay formación de piel. Entonces, pues se va a rellenar con algo. Obviamente se va a generar una cicatriz y nos va a dar una zona aplásica, aplasia de pelo, aplasia cutis. Ausencia congénita de varias zonas de la piel.
Y bueno, quizás esta imagen queda un poquito más clara. La aplasia cutis, vemos aquí la ausencia de formación de piel en este sitio y obviamente pues se va a rellenar y va, por una cicatriz. Puede haber al inicio a lo mejor presencia de una ampolla, presencia de una membrana, etcétera, y después va a rellenarse. Tenemos que ubicar, esto es importante porque la aplasia cutis viene de nacimiento y no necesariamente viene sola, sino puede estar asociada con otras enfermedades. Por ejemplo, y bueno, se clasifica en 9 variedades, la aplasia cutis congénita sin ninguna asociación, pero podemos encontrar asociación a lo mejor si la madre tomó algún medicamento durante el embarazo, si tiene datos de disrafismo craneal. ¿Qué quiere decir esto? Si está en la línea, se localiza en la línea media y yo tengo que descartar que haya una comunicación intracraniana, etcétera. Puede asociarse con otros síndromes o otras malformaciones. Por eso, tener en mente siempre que yo lo vea, creo que ahí tiene que saltar más el abordaje pediátrico de este tipo de pacientes. Tenemos aquí la displasia ectodérmica hipodrótica que yo les comentaba, que es este tipo de pelo que es más difuso y es una genodermatosis. Además, tenemos dentro de las alopecias las alteraciones estructurales del pelo. Ya dijimos que el pelo es una estructura muy dura, que va a soportar tiene mucha fuerza, puede soportar cierto grado de peso. Pero en estas alteraciones estructurales, vemos, por ejemplo, aquí que el pelo no es completamente uniforme, puede tener diferentes estructuras que pueden favorecer la ruptura de ellas. Por ejemplo, aquí es el moniletrix o en forma de rosario, que debido a estas constricciones, pues no tiene la suficiente fuerza del pelo y la tendencia de estos pacientes es que no crece tanto el pelo. Por ejemplo, aquí en forma de bambú o tricoresis invaginata, que se siente el pelo, obviamente se rompe fácilmente. En pilitorti o tiene una gira alrededor de su propio eje en 180 grados. O esta que es muy común, que esta alteración estructural se llama en tricorresis nodosa, que es como si fueran dos escobas que se ven de frente, es muy frágil y bueno, normalmente nosotros la vemos más común de forma adquirida, después de que se alacian, el alaciado crónico de las pacientes, pues puede generar esto de forma adquirida, aunque hay pacientes que ya nacen con esto. Si nosotros vemos alguna alteración estructural del pelo, tenemos que descartar o podríamos asociarlo a ciertas otras genodermatosis. Por ejemplo, la displasia ectodérmica hipoirótica, tricotilodistrofia, etcétera, para que tengan en mente estas patologías. Ahora, vamos a hablar de la alopecia adquirida. Esas fueron las de tipo congénito. Afortunadamente, las alopecias lo más común es que sean de tipo adquirido y de estas hay dos, las no cicatriciales y de forma adquirida. Y no cicatriciales pues es un beneficio porque quiere decir que el pelo puede continuar y tener su crecimiento. Aquí este es un estudio que se realizó en población chilena, quizás dentro de fototipo cutáneo, isonatino, etcétera, pues se parecen más a nuestro tipo de piel y hicieron un estudio demográfico donde podíamos ver cuáles son las principales causas de alopecia en población pediátrica. ¿Y qué fue lo que ellos encontraron? Encontraron la primera causa, que eso ya conocemos, que es la alopecia en areas o areata, seguida de la tiña de la cabeza, el nevo sebáceo, el efluvio telógeno y la tricotilomanía. Y estas son las 5 principales dermatosis, bueno, alopecias que vamos a hablar nosotros ahorita. Entonces, lo más importante, yo creo que el tema aquí central sería la alopecia areata o en áreas, que hasta en el 2% de los pacientes llegan a nuestro consultorio de los dermatólogos con esta enfermedad. Predomina en el sexo femenino y la mayoría de estos, como son alteraciones de pelo, pueden tener alteración de otro anexo cutáneo, en este caso de las uñas. Hay dos picos de incidencia, sería de los 4 a los 6 años o puede ocurrir de la tercera a la cuarta década de la vida. Estas enfermedades, ahorita vamos a ver, pero tienen un cierto grado de autoinmunidad. Entonces, como tienen cierto grado de procesos autoinmunes, también tienen esta asociación con procesos autoinmunes. Puede asociarse con el vitiligo, con la dermatitis atópica, asma, hipotiroidismo, etcétera. Y también tiene asociación con otras enfermedades autoinmunes que predominan en mujeres, como lupus, artritis reumatoide, etcétera. Todas estas que ustedes ya conocen.
Entonces, aquí en la alopecia areata, ¿qué ocurre? Se pierde el privilegio inmunológico. Nadie tocaba a nuestro pelo a nivel inmunológico y aquí existe esta pérdida. Ya se acercan y para entenderlo fácilmente, se reconoce como extraño, entonces empieza a haber como una constricción en esta zona y se rompe el pelo. Ahí está inmunidad. Yo lo reconozco como extraño, lo empiezo a destruir en la zona basal y se rompe el pelo. Por eso puede generarse, el pelo de arriba puede estar como más grueso y el pelo de abajo puede estar mucho más adelgazado. Eso en la dermatoscopía lo vamos a conocer como el signo de exclamación. ¿Cómo vamos a clasificar la alopecia areata? La podemos clasificar de dos tipos, de acuerdo a la forma de expresión clínica y de acuerdo a su extensión. De acuerdo a la forma de manifestación clínica, se divide en placas, en una placa o varias placas, de forma reticular, la forma ofiásica o en serpiente, la forma inversa o cisafio y una forma difusa, que ahorita la vamos a ver en imágenes. Y de acuerdo a la extensión, si está localizado o focal, si está en muchas partes o multifocal, total cuando afecta toda la piel cabelluda, eso es total, y universal cuando afecta todo el cuerpo. Entonces, tendríamos que decir, bueno, lo ideal que comentemos eso, este sería una alopecia localizada en placas, ¿no? Por ejemplo, aquí esta es son varios parches de varias placas. En esta imagen nosotros vemos una alopecia, pues ya estaría en total, realmente ya quedan poquitos pelos, es una alopecia total. Y aquí sería universal porque la paciente pues ya perdió tanto piel cabelluda, zona de cejas, etcétera, ¿no? Es universal, perdón, está ubicada en todas partes, ¿de acuerdo? Dentro de estas variedades de manifestaciones clínicas tenemos esta que sería encisafio o forma de serpiente que afecta principalmente la zona occipital. Cuando están afectadas estas localizaciones, tienen una evolución mala y un pronóstico malo, una mala respuesta terapéutica. Yo les quise compartir este caso, es un caso que yo tengo aquí en la raza, esta pacientita, aparte tenía síndrome de Down, llegó con esta alopecia en forma de cisafio y actualmente ya no tiene nada de pelo, se le dio múltiples tratamientos, le dimos inmunomoduladores sistémicos y a pesar de eso tenía periodos donde regresaba el pelo, ya no, y ya no hay como tal una repoblación de pelo. Ahora, para explorar la alopecia tenemos el síndrome de Jacquet, signo de Jacquet. Este signo, normalmente si nosotros apretamos nuestra piel cabelluda no podemos constreñir. En esta zona se palpa blanda, acolchado y se puede apretar como que se hiciera la piel de viejito y es porque ahí ya no hay presencia de folículos pilosos. Además, tenemos que revisar nosotros los anexos cutáneos, que principalmente las uñas. Las uñas se van a alterar, pueden presentar principalmente dos signos. Un primer signo es los hoyuelos o pits unguiales y el más común es la traqueoniquia, que son estas invaginaciones de forma vertical que generan también opacidad en las uñas. Cuando nosotros observamos esto, es posible que nos esté avisando que tienen mal pronóstico en cuanto al pronóstico terapéutico del paciente. Es posible que no respondan adecuadamente a los tratamientos o tengan recaídas de forma constante. La dermatoscopía, quizás no todo el mundo, si no somos dermatólogos, no siempre vamos a tener, yo les explico a mis alumnos, intenten aprender la clínica, porque no siempre voy a tener yo un dermatoscopio a la mano, bueno, el proceso de interpretar es un poquito complicado, simplemente les quiero yo compartir aquí el signo de exclamación, como estamos comentando dentro de la fisiopatología que ocurría, y vemos este adelgazamiento del pelo y en la parte de arriba, ¿no? El signo de exclamación, además que podemos poner a partir de los folliculares los puntos negros, o puntos amarillos, donde ya está lleno de queratina. El tratamiento de la alopecia areata. El tratamiento creo que para nosotros o a este nivel nos debemos de quedar con el tratamiento esteroideo, ¿sí? El tratamiento esteroideo, pero se dan esteroides de alta potencia, tópicos. El paciente menor se sugiere que sea tópicos y un tratamiento aproximadamente de 3 meses es la duración. Se puede dar cada 24 o cada 12 horas. Si el paciente lo tolera, quizás sea el paciente mayor a los 10 años, se puede poner esteroide intralesional y se sugiere que es cuando sea a lo mejor una sola placa y se puede aplicar y si el paciente coopera.
A veces también la aplicación de esteroides pues duele mucho en ese sitio, entonces pues de acuerdo a cómo sea nuestro paciente. Algunos han utilizado pulsos de esteroides y de forma semanal, pero eso sería. Y una vez que yo doy el tratamiento, tengo que, ya que se resolvió, pues podría yo dar la duración 3 meses más del tratamiento. ¿De acuerdo? Bueno, existen otros como la inmunoterapia de contacto y eso puede ocurrir después de que ya tengo el 50% afectado con eh, periodos de mejoría pues intermitentes. Y otras opciones terapéuticas tenemos a los inhibidores de calcinurina. A veces se dejan el esteroide sistémico y de mantenimiento un inhibidor de la calcinurina, que es el tacrolimus o el pimecrolimus, serían de forma tópica. Ya para manejo por parte de un dermatólogo, si tienen estas variedades con poca respuesta terapéutica o que sean más extensas, pues se sugiere el uso de un inmunomodulador como el metrotexate, como la ciclosporina, con periodos también de esteroide sistémico. Y últimamente se han ya dado manejos con inhibidores del JAK, tofacitinib, que están aquí, quizás poco accesibles a veces en el campo de la medicina pública, pero bueno, ya los tenemos a disposición. Es importante tener en mente que en este tipo de pacientes pueden recuperar hasta el 50% de los pacientes el pelo en un año. La mayoría de estos van a experimentar una recaída el primer año y esto hay que tenerlo en mente y hay que comentarle al paciente que puede ocurrir esto, ¿de acuerdo? Entonces, el 25%, o sea, un cuarto de los pacientes pueden progresar a variedades totales o universales y hay que tenerlos bien ubicados para darles un adecuado seguimiento y entrar en el momento oportuno y a veces no ser tan tibios en las terapéuticas o no tardarnos tanto en referirlos porque todavía tenemos oportunidad de estimular el crecimiento del pelo y tener en mente también el impacto que genera este tipo de dermatosis. Estos pacientes pueden tener depresión, ansiedad o trastorno obsesivo compulsivo. En la segunda alopecia que vamos a comentar es la tiña de la cabeza. La tiña de la cabeza tenemos dos agentes etiológicos principales. El Microsporum canis, que es el más común, y la asociación principal es que a lo mejor un animalito, el perrito, el gatito, pues tenía este agente. Tenían, por ejemplo, yo tuve un pacientito que recogían el perrito de la calle y ya después tenían, de hecho, los tres hermanitos presentaron esto. Ujú. Y Trichofiton tonsurans, esa es la mayoría. Hay otros agentes etológicos, pero es de tipo de localización geográfica. Nosotros es lo que tenemos como más común. Predomina en los niños, principalmente por los factores y las características de grasa, el pH, etcétera, que hay en la piel cabelluda. No es tan común en los adultos, por eso es patología completamente pediátrica. Eh, las tiñas de las cabezas se clasifican en dos, en seca y inflamatoria. Lo más común es encontrarme yo una tiña seca de la cabeza y se clasifica en dos tipos, tricospórica o microspórica. Tricofítica, perdón, o microspórica, de acuerdo al agente etiológico. ¿Es relevante? Sí, muy relevante porque vamos a saber de acuerdo a eso qué tipo de tratamiento vamos a dar nosotros. Lo que ya no vemos tan común es las tiñas inflamatorias. De hecho, antes, digo, hace como más de 100 años, etcétera, pues las fábricas eran muy comunes, el quiero del Celso, por eso en el Hospital General de México, por ejemplo, había pabellones que trataban todas estas patologías. Entonces, ¿qué ocurre? Pues las esporas empiezan a caer en piel cabelluda, infectan el pelo, se llenan completamente de esporas, debilitan el pelo y va a dar la ruptura. Aproximadamente tienen de 3 a 5 milímetros ocurre la ruptura, pero porque son infectados o parasitan este pelo. Entonces vamos a tener una triada. Las triadas son tres signos. Primero, las placas pseudoalopécicas, o sea, todavía podemos encontrar datos de pelos pseudoalopécicas, presencia de escama y los pelos cortos que están cortados, como ya comentamos, de 2 a 5 milímetros. Ocasionalmente puede ser blanquecinos. Por ejemplo, este paciente puede tener hasta, tiene tres placas, ¿no? Que se están generando aquí. El prurito, pues no es tan común, hasta en 20% de los casos, en el tipo de tiña seca de la cabeza. Y es relevante porque una microspórica, por Microsporum canis, normalmente produce una placa. Cuando es tricofítica, produce varias placas. En el anterior caso veíamos que también puede ser tricofítica, al igual que en este. Y los maestros pues siempre nos sugieren que hagamos la asociación de T con T. Cuando es tricofítica, perdón, vamos a dar tratamiento con terbinafina. El microspórica
pues vamos a dar tratamiento, lo ideal sería con griseo-fulvina. Es un poco difícil el acceso a este tratamiento aquí en México, poder hacer con itraconazol, etc. El Querán Celso, pues, inicia esta lesión de tipo inflamatorio, primero es seca y después empieza a aumentar de volumen de tipo tumoral, hay dolor, puede haber adenopatías en retroauriculares y bueno, se generan lesiones como pústulas, es muy dolorosa, y hay drenaje, costras melicéricas, etcétera, y se llama en una imagen en palas de abejas. Como estamos viendo aquí, la imagen primero es seca, se empiezan a hacer estas pústulas, es muy inflamatorio. ¿Por qué hay que resolverlo pronto? Hay que resolverlo porque aquí sí puede dejar una secuela, que es la cicatriz en este sitio. Entonces el tratamiento, como ya lo comentamos, lo ideal sería griseofulvina, pero sería más para las de tipo microspórica, y se asocia con prednisona, principalmente en el querido de Celso, para disminuir la inflamación. Por 40 días se puede dar esto, la premia 1 mg/kg día. Lo podemos conjuntar con shampoos que contengan agentes tópicos también, como alquitrán de hulla, ketoconazol, ciclopirox, etcétera. La terbinafina es otro de los tratamientos que se pueden dar. Aquí vienen las dosis recomendadas. Por ejemplo, en mayores de 10 años ya podemos dar toda la dosis, 250 miligramos al día. Pero en niños menores, pues vamos dividiendo. La tableta viene de 250 miligramos, la dividimos a la mitad, sale 125. Entonces, de 6 a 10 años está la dosis que podemos administrar. En caso, por ejemplo, que yo trabajo en la raza, no tengo ninguna de estas dos opciones. Yo tengo el itraconazol. El itraconazol, la dosis es de 3 a 5 miligramos kilogramo día. Perdón, ahí que me faltó el kilogramo. Y vamos a darlo todos los días también. El tratamiento debe de ser al menos 40 días, pero se llega a dar hasta 3 a 4 meses aproximadamente este tratamiento. Y bueno, a mí me funciona también bastante bien, que es lo que yo cuento en la zona pública. Bueno, vamos a pasar a la tricotilomanía. La tricotilomanía es una patología que ya está en el DSM-5, considerado como dentro del rango de trastorno obsesivo compulsivo, y ya existe esta tensión impulsiva justo antes de empezar a arrancarse el pelo. Y después de que ya logran arrancarse el pelo, pues ya hay un momento de placer. Ajá. Siempre hay una urgencia por arrancarse este pelo y bueno, es repetitivo. Realmente pueden iniciar en la infancia, cuando es niños muy pequeñitos, menores de 5 años, por ejemplo, no hay una diferencia si predomina hombre o mujer. Cuando ya es mayores en adolescentes, ya se observa un predominio en mujeres. Y esto pues es importante. El cuadro clínico, bueno, vemos esta pérdida de pelo, pero se forman estas placas alopécicas y se dice que son formas caprichosas. ¿Por qué formas caprichosas? Porque el paciente va a hacer la forma, no tienen una distribución pues tan específica, ¿no? Es caprichosa. Y adentro de las lesiones podemos ver a la dermatoscopía pelos cortados a diferentes niveles. ¿Sí? Entonces, bueno, a veces vemos a los niños más pequeñitos que inician, o sea, los menores de 5 años que empiezan con el juego, con ellos, bueno, cortarse, arrancarse el pelo, o a lo mejor a sus muñecos. De hecho, es parte de la terapia que si se lo hacen a ellos, pues primero transferirla a hacer como que esta compulsión hacia sus muñequitos, ¿no? O a lo mejor pueden tener la manía al jalarle al familiar, a la mamá, al papá, pues también el pelo. Pueden utilizar diferentes utensilios, tijeras, rastrillos, etcétera. Y bueno, vemos aquí, como les comentaba, la dermatoscopía. Puede haber a lo mejor zonas difusas, es un poquito más difícil de encontrar, pero los pelos se encuentran cortados a diferentes niveles y ya hay crecimiento diferente de las zonas. Entonces puede ser de un lado, puede ser bilateral, puede ser el lado contrario a la mano dominante, donde podría yo tener más acceso. Por ejemplo, esta paciente puede ser diestra y esto será su lado contralateral. Encontramos aquí de acuerdo al acceso. Por ejemplo, aquí esta paciente era frontal, y este es un signo que me gusta comentarle mucho a los pacientes, que el arrancamiento de las pestañas duele más al arrancarse las pestañas de abajo del párpado inferior. Entonces no lo hacen. Si se dan cuenta en esta imagen, aquí tiene las pestañas y solamente se arranca las del párpado superior.
El tratamiento, bueno, el tratamiento es con psicoterapia, evidentemente. Se han utilizado los inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina, principalmente la fluoxetina, con resultados variables. Evidentemente tenemos que tener un seguimiento de estos pacientes por el servicio de psiquiatría, porque también pueden mostrar mayores asociaciones, pueden tener sentimientos de culpa, vergüenza, desarrollar otro tipo de alteraciones y vigilar que no haya tricobezoar, ¿no? Que también ingieran, porque hasta el 30% de los pacientes pueden ingerir el. Por último, vamos a ver esto, que es el efluvio telógeno. ¿Se acuerdan que yo les comenté las principales fases? La fase de crecimiento anágena, la fase anacatágena y la fase telógena. Nosotros vemos aquí los efluvios, es esta caída de forma súbita del pelo, puede ser de forma aguda o crónica. Ahí el efluvio anágeno agudo, por ejemplo, es de forma súbita, pues tener un tratamiento, ocurre mucho con las quimioterapias que se dan, se suspende el metabolismo y la mitosis del pelo y hay esta caída súbita, inicia de forma súbita. Lo donde me quisiera concentrar yo es más en el efluvio telógeno, que ya dijimos que es de los más comunes en la etapa pediátrica, que es, bueno, inicia después de 2 a 3 meses de que ocurrió un evento estresante, ¿sí? Tanto físico como emocional. Actualmente la caída del pelo, la principal caída del pelo se considera estrés, el estrés físico o el estrés emocional. Hay que averiguar si el paciente estuvo hospitalizado previamente, si a lo mejor hay un problema en casa, muerte en familiar, divorcio, hay que descartar a lo mejor una deficiencia anémica de zinc, etcétera, o alguna enfermedad que padeció el paciente. Por ejemplo, estuvo hospitalizado, tuvo neumonía, y después de 3 meses se expresa. Y esto porque ya comentamos parte del ciclo del pelo, que decimos que el 15% pues está en esa fase de como de reposo y se va a caer. Entonces, en lugar del 15% se pasa más, a partir del 20% se empieza a notar este fluido telógeno y puede ocurrir hasta el 50% que pasen de forma más prematura a la fase anágena a esta fase catágena telógena, principalmente telógena. Entonces, la duración pues son 3 meses, normalmente dura 3 meses esta patología y a partir de 6 meses hasta el año se puede corregir. Cuando es crónico puede durar los 6 hasta 6 meses y bueno, ya de ahí empieza a resolverse con periodos intermitentes de caídas, mejorías, va bien, ¿no? La patología. Por mi parte, esto sería todo. Quedo pendiente ante sus dudas. Muchas gracias.